Lección 8 para el 25 de agosto del 2012. Los muertos en Cristo. Basada en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. El versículo de memoria: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor mismo, con esa voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como lo dice el título, los muertos en Cristo. El pensamiento clave de la lección dice: Pablo les da a los tesalonicenses y a nosotros una gran esperanza para el futuro, la segunda venida de Cristo. En este pasaje, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, Pablo reacciona por una mala comprensión teológica entre los tesalonicenses. Aunque no es bien claro cuál era el error, algunos miembros estaban angustiados por la suerte de los creyentes que murieran antes del regreso de Jesús. Parece que tenía que ver con la diferencia entre los que morían antes del retorno y los que estarían vivos en ocasión de la venida de Jesucristo. Aquí el apóstol no solo corrige errores del siglo I, sino también da una base sólida sobre la cual podemos ubicarnos los cristianos del siglo XXI. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y por el ministerio profético de Pablo, Dios ha revelado maravillosas verdades con respecto a la segunda venida de Cristo. Al estudiar estos versículos, vamos a meditar con oración, pues. Interesante, mire, que a partir del capítulo 4 comienza como a hallar práctica el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Esto es parte de lo que faltaba a la fe de los tesalonicenses. La otra semana vimos la perfección en santificación, la santificación, vivir vida santa, el cuidado que tenían que tener ante una cultura de inmoralidad sexual, una cultura de permisividad sexual y de concupiscencias terribles que practicaban los gentiles, como el apóstol les ayudó a entender la santidad en las relaciones íntimas, en el matrimonio, en el cuidado del cuerpo. Necesitaban comprender que esto era necesario para estar firme en el momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Entonces, ahora hay otro detalle: también había problemas con el estado de los muertos. Por eso el capítulo 4, versículo 13 en adelante, nos va a explicar un poquito más acerca de esto. Y según dice la introducción, ¿verdad?, estamos viendo que habían conceptos un poco raros allí, ¿verdad? Pues, algunos suponen que había como una diferencia, tenían una diferencia entre los que morían antes del retorno de Cristo y los que estarían vivos en esta ocasión. Como vamos a ver en el desarrollo de la lección, se sospecha, porque existía esa creencia, que este pudiera ser el error teológico, lo que faltaba por completar de la fe. Por el poco tiempo que tuvo Pablo en Tesalónica, habló de la muerte y resurrección de Cristo, pero quizás no detalló muchos aspectos de lo que es la muerte, la resurrección. Entonces habían corrientes de pensamiento que establecían diferencia entre los que quedaban vivos para cuando regresara Jesús por segunda vez, iban a tener como privilegio en relación con los que les tocaba morir antes de que Jesucristo apareciera por segunda vez en gloria. Entonces esto quizás, dice el folleto, entristecía a nuestros hermanos en Tesalónica. La parte del domingo, la situación en Tesalónica, capítulo 4, 13 al 18. Aquí habla un poco, ¿verdad?, un poco de exégesis de las condiciones antiguas, ¿verdad? O sea, cómo era la condición de la época cuando Pablo está escribiendo esto. Dice: en el judaísmo prevalecían diferentes conceptos acerca del tiempo del fin. Uno de ellos, y de alguna manera se introdujo en la iglesia de Tesalónica, aunque no estamos seguros de que se trataba exactamente, dice la lección del día domingo, parece haber sido la idea de que, aunque todos los fieles compartirían el mundo por venir, mira aquí la diferencia, dice la parte del día domingo: solo los que estuvieran vivos en el fin, cuando apareciera Jesús, serían llevados al cielo, y los que morían antes del fin
no vieron a Jesús venir en gloria, resucitarían y permanecerían en la tierra, o sea, no irían al cielo. Esa creencia había de que los que estuvieran vivos para cuando apareciera Jesús por segunda vez, bueno, iban directo al cielo. Cristo los iba a llevar reino a los cielos. Y los que murieron y no pudieron ver a Jesús venir por segunda vez, iban a resucitar también, iban a ser salvos, pero no iban a ir al cielo. Entonces esto indudablemente desconcertaba a nuestros hermanos de Tesalónica. En tal sistema de creencias sería una desventaja morir antes de que llegara el fin. Claro, no va a poder ir al cielo. Pero también sería un medio de separación entre los que fueran llevados al cielo y los que quedaran en la tierra. Si los tesalonicenses, a quienes escribía Pablo, vivían hasta el fin, realmente ascenderían al cielo en la segunda venida de Cristo. Pero tendrían que dejar a sus amados fallecidos aquí en la tierra. Imagínense usted, todos los que murieron, estos amados, los fieles que estarían vivos para la segunda venida de Cristo, se irían al cielo y dejarían a sus amados aquí resucitados, pero sin acceso al cielo. No es sorprendente, por lo tanto, que Pablo comience Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 con un comentario acerca de la ignorancia de la iglesia. Cuando dice en 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Ves? No ignoren esto. Cuanto a esto, es bueno que ustedes sepan, no lo pasen por alto, no lo den porque parece que no lo saben. Quiero hacerle ver esto claro, para que no haya ignorancia en cuanto a este aspecto. Muy diferente a cuando dice en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, en cuanto a la segunda venida de Cristo. Ahí sabían perfectamente, pero aquí en cuanto al estado de los muertos había ignorancia. Por eso Pablo quería hacerles bien claro qué es lo que iba a pasar en la segunda venida de Cristo en relación con los muertos, con los que duermen, ¿verdad? Bueno, el día lunes 20 de agosto, ya entrando a la lección, en 1 Tesalonicenses 4:13, el apóstol, lo leímos ahorita, dice: no ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya por lógica la palabra para que no tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se ve que allí se producía tristeza, y por eso esta doctrina que estaba corriendo por allí, que no era correcta, ¿no? Una doctrina que disentía de las enseñanzas claras del Señor Jesucristo, de que los vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo irían al cielo y los que estaban muertos resucitarían pero se quedarían en la tierra. Separación, como ya lo vimos, de los que van vivos, estuvieron vivos para ver a Jesús por segunda vez, y los que quedan amados aquí en la tierra, nos da a entender que podía ocasionar tristeza, y se vería como una diferencia allí, pues más privilegiados unos que otros, más en ventaja unos que otros. ¿Por qué se lamentaban los creyentes de Tesalónica como si no tuvieran esperanza? Un factor importante, dice la lección, probablemente fue el breve periodo en que el apóstol estuvo con ellos. Sabemos que Pablo habló acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, Hechos 17:3. También hay evidencia que habló acerca de los eventos finales, y tal vez su instrucción fue mal comprendida al no haber tenido tiempo suficiente para clarificar el problema de la resurrección de los creyentes. Un elemento adicional es el trasfondo pagano. La mayoría de los creyentes a quienes Pablo escribió, parece que eran idólatras. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice el folleto Escuela Sabática en la parte del lunes 20 de agosto. Aunque las religiones de misterio de ese tiempo hablaban de la vida posterior a la muerte, la mayoría de los paganos no tenía esperanza de una vida después de la muerte. Hay una carta de aquella época, del siglo II, que dice: Irene a Taunofris y Filón, buen consuelo. Dice: yo lamento y lloro por el que ha partido, como lloro por Dídimas. Todas las cosas que fueron apropiadas he hecho, pero contra tales cosas, como decir la muerte, pues, el que ha partido, no podemos hacer nada. Por lo tanto,
Consuélense unos a otros. Pásenlo bien. Imagínense ustedes tremendo consuelo. Porque la mayoría de los paganos no tenía esperanza después de la muerte. Simplemente el que murió se murió, como dice aquí la carta. Bueno, no podemos hacer más nada. Es irónico que esta carta a una madre que ha perdido a un hijo termine con las mismas palabras de 1 Tesalonicenses 4:18, aunque con un giro radicalmente diferente. Consolaos unos a otros, aunque no haya esperanza. Eso es lo que ella estaba diciendo. Qué contraste con lo que expresa Pablo a los tesalonicenses. Por ejemplo, cuando termina la carta del capítulo 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ya con el cuadro completo de la resurrección. Si hay salida, hay una esperanza. No todo terminó con la muerte. Hay una esperanza grandiosa, la resurrección. Dolor sin esperanza es el título de esa parte del día lunes. Porque aunque la muerte produce dolor, para ellos se entristecían como si no tuvieran ninguna esperanza. Por eso el apóstol decía: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros, como decía la mayoría de los paganos que están allá alrededor, no tenían esperanza. Simplemente el que se murió y se murió, bueno, ya no se puede hacer más nada, como la carta que acabo de leer que aparece en el folleto. Pablo le está dando un vuelco a esas creencias, aún con la idea, ¿verdad?, de que se supone que existía en ese momento, de que aún siendo muy buenos los que murieron, en la resurrección iba a darse una diferencia. Los que estuvieran vivos sin experimentar muerte iban a estar directamente en el cielo, mientras que los que quedaban, los que murieron y resucitan cuando viene Jesucristo, no iban allá al cielo. Esa creencia también los podía entristecer. Por eso el mensaje del capítulo 4, versículo 13 al 18 es clave para sacar de esa esperanza, de esa desesperanza, vamos a decirlo así, esa tristeza. 1 Tesalonicenses 4:14, el día martes 21 de agosto. Morir y resucitar. Dice el 14, después que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, dice el versículo 14, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué esperanza ofrece Pablo con respecto a los que murieron? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Interesantísimo, ¿verdad? Si ustedes ya creen, si ustedes están convencidos que Cristo murió y resucitó, esa es la base para Pablo decir, el argumento para Pablo transmitir la esperanza. Como ellos están convencidos de que Cristo murió y resucitó, ya se lo explicó y le habló de eso cuando estuvo allá en Tesalónica, en Hechos 17. Ellos saben eso. Bueno, esa certidumbre de que Cristo murió y resucitó es la misma base para creer que los que murieron en él, los que durmieron en él, los que descansaron en él, los que fueron al sepulcro creyendo y firmes en Cristo Jesús, también mueren y resucitan, igual como lo hizo Jesús. Lo contrario es, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no tendríamos alguna base para decir que otra persona puede morir y resucitar. Pero porque Cristo murió y resucitó, todos los que creen y creemos en él y morimos en él, en obediencia, en santidad, tengamos la esperanza bendita que lo que ocurrió con Jesús va a ocurrir contigo y va a ocurrir conmigo. En el versículo 14 dice: el día martes 21, Pablo ofrece la solución al problema del dolor sin esperanza. O sea, se muere alguien, como eran los paganos que rodeaban a los tesalonicenses, la mayoría, ¿verdad? Se moría alguien y no había ninguna esperanza. Entonces era un dolor terrible. El idioma original habla de los creyentes que murieron como que se durmieron por medio de Jesús.
Un segundo problema con el texto es la idea de que Dios traerá consigo a quienes durmieron. Bueno, este es el concepto que errado, ¿verdad? Como dice el Espíritu Profecía, que si tienen en esa época. Hechos los Apóstoles 213-214. Muchos interpretan este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:14 como si significa que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, como si Dios traerá del cielo a todos los que murieron, ¿verdad? Que están, como si hubieran ido para el cielo, los traerá en su venida. Por lo cual os decimos esto. Bueno, y ahí viene la explicación que es completamente falsa, esa interpretación. Pero en Hechos de los Apóstoles lo comenta y dice, muchos interpretan este pasaje como si significara que los que durmieron serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero Pablo quería decir que, así como Cristo se levantó de los muertos, Dios llamará a los santos que duermen en sus tumbas y los llevará con él al cielo. Que los otros versículos que continúan, el 15, el 16 y el 17. Pero bueno, como siempre hay personas que malinterpretan estas cosas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿verdad? A los que durmieron en él. Los traerá, los levantará de las tumbas, porque es lo que se va a explicar a partir del versículo 15 en adelante. Palabra, ¿verdad? Maravillosa. En 1 Corintios 15, 20 al 23 y 51 al 58 amplían esta parte de la muerte, de dormir en Jesús, ¿verdad? Como dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Podemos saber lo que está diciendo si vemos, dice el folleto, la parte del día martes, el punto principal de Pablo. Él está haciendo una comparación entre la muerte y la resurrección de Jesús y la muerte y la resurrección de los creyentes. Para Pablo, la resurrección de Jesús es una garantía de que todos los creyentes también resucitarán en la segunda venida. La teología de Pablo es consecuente. Si creemos en la muerte y la resurrección de Jesús, deberíamos también creer en la resurrección de quienes murieron como verdaderos seguidores de Jesús. De este modo, Pablo usa la expresión por medio de Jesús, del mismo modo que en Cristo, en el versículo 16. El punto que él presenta a los tesalonicenses es que sus hermanos muertos no quedarán en la tierra cuando los creyentes vivientes asciendan al cielo, tratando de corregir lo que podía ser la desviación, la enseñanza teológica que estaba incompleta, que estaba incorrecta en los días de Pablo. Cristo iba a venir, iba a haber resurrección, iba a haber ascenso al cielo. Era incorrecta porque una mala interpretación, porque se pensaba que los que estuvieran vivos ascenderían al cielo y los que resucitaban porque estaban muertos, por lógica, no iban a ir al cielo. Entonces Pablo trata como de ampliar, explicar esto bien, pero dice, el punto que él presenta, Pablo, a los tesalonicenses, dice en la parte del día martes 21, a los tesalonicenses, es que sus hermanos muertos no quedarán en la tierra cuando los creyentes vivientes asciendan al cielo. Todos ascenderán al cielo juntos. Dios no traerá consigo a la tierra a los cristianos resucitados cuando Jesús venga. Es la otra interpretación equivocada. En cambio, entre paréntesis, como fue con Jesús, Él los trae del sepulcro. Jesús primero tuvo que morir, levantado del sepulcro para poder ir al cielo. Entonces, en cambio, como fue con Jesús, Él los trae del sepulcro y junto con los que están vivos, los lleva al cielo. Como la resurrección de Jesús precedió a su ascenso al cielo, primero Jesús resucitó y después fue llevado al cielo, así será con los seguidores fieles. Primero morimos, resucitamos e iremos al cielo. Es para contrarrestar de que el texto está diciendo que Cristo va a traer los que están allá en el cielo, porque murieron y subieron al cielo, ¿no? Una enseñanza completamente errada. Entonces viene para acá, para la tierra, pues. En la mala interpretación que le dan al texto, esta parte del versículo 14. Pero ahí lo está explicando clarito. No hay necesidad de dar cabida a estas ideas. Pablo quiere dejarle bien claro para que nadie se entristezca, nadie esté
descorazonado por la muerte de un ser querido. Mire, hermanos, Tesalónica, toditos van allá al reino de los cielos en la medida que duerman y descansen en la santidad de Cristo Jesús. Esto no es como se está comentando por allí o han enseñado por allí, de que los que están vivos son los que van allá al cielo y los que resucitan se van a quedar aquí en la tierra. Ya con esto queda bien claro lo que Pablo estaba tratando de explicar. El miércoles 22, Pablo entra más claro a esto, más específico. Miércoles 22 de agosto, resucitar en Cristo. Dice, lee 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. Según Pablo, ¿qué sucederá cuando Cristo regrese? La segunda venida de Cristo será estruendosa. Estará acompañada por la fuerte orden de un arcángel y la trompeta de Dios. Todos verán y oirán, como dice la palabra, ¿verdad? El 1 Tesalonicenses 4, 15. Por lo cual, acuérdense que primero dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con ese mayúscula, mismo Dios, mismo Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Palabra de nuestro Dios. Aquí el punto clave de Pablo es el orden de los eventos que sucederán cuando Jesús venga. Los tesalonicenses creían que morir antes del regreso de Jesús daba cierta desventaja en la eternidad. Tal vez una separación física eterna de quienes vivieran hasta el regreso de Jesús. Esa es la creencia que había, ese es el contexto histórico. La creencia de que son privilegiados los que queden vivos para ver la segunda venida de Cristo. Y los que se murieron antes no pudieron ver la segunda venida de Cristo, se quedan en la tierra. Y los que permanecieron vivos para ver a Jesús van al cielo. Pablo tenía que tumbar esta creencia, esto era falso. Los tesalonicenses creían que morir antes del regreso de Jesús daba ciertas desventajas en la eternidad. Tal vez una separación física eterna de quienes vivieran hasta el regreso de Jesús. Pero Pablo asegura a los tesalonicenses que los creyentes que están vivos no precederán y no tendrán ventaja, los que queden vivos, sobre los que murieron. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Esto sucede antes de que los vivos asciendan para encontrar a Jesús en el aire. No es que los que están vivos van a ascender primero y van a dejar a los otros aquí en la tierra, no. Primero resucitan los que están durmiendo, los que murieron en paz, en perfecta obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y los que están vivos esperan que ocurra ese tremendo evento, ¿verdad? Entonces viene la otra expresión. Esto sucede antes de que los vivos asciendan para encontrar a Jesús en el aire. Los justos muertos resucitarán y recibirán la inmortalidad junto con los que estén vivos cuando Él retorne. Este pasaje no enseña que los creyentes van al cielo al morir. Si Pablo les hubiera enseñado que los muertos estaban en el cielo, ¿por qué estarían ellos tristes? ¿Y por qué no les dijo eso? El consuelo que ofrece Pablo es el saber que la resurrección los reunirá con los que habían amado. Y como dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con estos que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se tumbó la doctrina equivocada, ¿verdad?, que se estaba infiltrando por parte de los judíos, de que los vivos que los que quedaran vivos iban a ir al cielo directo, y los que estaban muertos y resucitarían también como fieles iban a quedar aquí en la tierra. Quedaba echada por tierra esta creencia, ¿verdad?, que entristecía a nuestros hermanos de Tesalónica. En la parte del día jueves 23 de agosto,
Dice, alentaos unos a otros. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Jesús? 1 Tesalonicenses 4, 13, 17 y 18. La profecía no está para satisfacer nuestra curiosidad, sino para enseñarnos cómo vivir hoy. La profecía afecta la forma en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Pablo usó estos eventos para consolar a quienes perdieron sus seres amados. O sea, esto era profecía, la segunda venida de Cristo, que iba a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Aunque era un hecho futuro, o sea, no tanto la profecía, que a veces se puede interpretar para curiosear, a ver qué va a pasar, y entonces está especulando, o a veces hablar de ella misma, pero como un evento futuro que, bueno, cuando se cumpla es que nos irá a afectar a nosotros. Sin embargo, el cumplimiento o la explicación de la profecía permitía, como dice aquí el párrafo, lo sintetiza, la profecía no está para satisfacer nuestra curiosidad, sino para enseñarnos cómo vivir hoy. O sea, habla de futuro y nos enseña cómo vivir hoy. Si yo sé que en la segunda venida de Cristo los que estén muertos van a resucitar, y los que han dormido en Jesús van a resucitar y van a estar con Jesús. Hoy que usted y yo estamos vivos, sabiendo esa esperanza, ¿verdad? Ese futuro se viene aquí al presente, porque no sé si hoy o mañana usted y yo nos toca dormir, pero si fuese hoy, nos da la certeza de que si somos fieles, nos vamos a levantar. Nos permite caminar en santidad para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Nos da una esperanza, un aliento de lo que hemos perdido en el camino como seres queridos. La profecía que es allá en futuro, en presente, nos hace sentir de que nuestros seres queridos volverán a la vida y nos da ánimo para encontrarlo. Como cuando uno habla en los funerales, les predica la mayor satisfacción de quienes han dormido en el Señor, y que cuando abran sus ojos ellos pudieran ver a esos familiares que no estaban en Cristo Jesús, o los que estaban en Cristo Jesús, volverse a reencontrar con ellos en esa única esperanza y en esa fe. Entonces el momento presente del descanso, del dormir, de la muerte, se enlaza con el futuro a través de esa profecía y repercute en el presente y nos ayuda a vivir el día a día, porque es un hecho que nos da ánimo y nos asegura hacia dónde vamos nosotros. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿qué aspecto de la segunda venida de Cristo no se cubren allí? Claro, allí el texto no dice nada acerca de a dónde van después del encuentro inicial, pero Pablo tampoco dice que en la segunda venida de Jesús los creyentes descenderán del cielo y reinarán aquí. En el pasaje los santos solo suben, los creyentes muertos resucitan primero y luego con los creyentes vivos ascienden juntos para encontrarse con el Señor en el aire. Pablo da más información en 1 Corintios 15, 23 y 24. Aquí hace una comparación entre la experiencia de Jesús y la de los que están en Cristo Jesús. En Cristo, Jesús resucitó y ascendió al cielo como primicia, así que los que están en Cristo tendrán una experiencia similar. El destino inmediato de los santos está claro en Juan 14, 1, 3. Hoy pues a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando Jesús venga a llevar a los discípulos a donde Él está, en el cielo, no se unirá con ellos donde están, en la tierra. Por eso creemos que durante los 1000 años después del retorno de Jesús, los justos estarán con Él en el cielo, los malvados estarán muertos y Satanás estará confinado a la tierra sin nadie a quien tentar. Solo después del milenio, los fieles volverán a la tierra para vivir en ella. Una enseñanza clara, ¿verdad? Son profecías, pero que nos advierten y vemos ya, aunque esta tierra está corrompida, todo esto va a ser limpiado, purificado con el poder de Cristo Jesús. Todo esto agarrará fuego para que sea tu habitación y mi habitación. La tierra será la capital del universo. Permíteme leerle ese momento glorioso, como dice el Espíritu Profecía de la segunda venida de nuestro Señor. En la página, en el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios, hablando de la segunda venida de Cristo y la resurrección. Cuando habla de Apocalipsis 16, versículo 18, palabra al menos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 16, vamos a buscarlo aquí. Apocalipsis 16, versículo 18, palabra de Dios.
si usted lo consigue por ahí mismo también. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, séptima copa, terremoto, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y ahí comienza a hablar la parte final de la séptima plaga. Dice la página 694 de ese capítulo 41 del conflicto de los siglos. Dice: esa misma voz sacude los cielos y la tierra, síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos como una caña al soplo del viento, se oye un estruendo como de cercana tempestad, el mar es azotado con furor, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su gran corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle cálida el vino del furor de su ira. Pedriscos grandes cada piedra como el del peso de un talento, versículo 21, hace su obra de destrucción. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado su riqueza en provecho de su gloria personal caen en ruina ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por la fe. Séptima plaga. Los sepulcros, oigan esto, se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Esto es lo que se llama la resurrección especial. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, de 1844 para acá, que han sido fieles a Cristo Jesús, salen glorificados, participan de esta resurrección especial de las tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Viene otro grupo, los que les traspasaron, los que se mofaron, los que se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. Todavía no ha aparecido Jesús, está ocurriendo el gran terremoto, ocurre la resurrección especial. Todos los que han muerto en el mensaje de los tres ángeles, todos los adventistas del séptimo día que han muerto en el mensaje de los tres ángeles y han sido fieles antes de que aparezca Jesús en gloria, en el desarrollo de la séptima plaga que culmina con la segunda venida de Cristo Jesús, antes que eso ocurra, se levantarán de las tumbas, inmortalizados con el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levantarán, resucitarán, volverán a la vida. Y dice, y los que les traspasaron, como dice Apocalipsis también, ¿verdad? Por eso dice la resurrección especial. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Lo mismo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y los que les traspasaron también lo van a ver en el momento de la resurrección especial. Densas nubes, dice la página 695, de la que leí ahorita, de lo que dice el Espíritu de Profecía, cubren aún el firmamento, sin embargo el sol se abre de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Y sigue narrando la página 696, por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo queda cuadruplicado con el contraste con la oscuridad. Significa la esperanza de júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Página 697. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor e indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. Sigue diciendo la palabra. Desde el cielo, página 698, se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más entrepitosos estruendos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cuando brillará el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Viene el jubileo. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador. Fíjese todo lo que ha pasado después de la resurrección especial. Ahora es cuando va a aparecer Jesucristo. Y que a la distancia parece rodeada de una oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre.
En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es un varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Fiel y veraz en justicia, juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis 19, 11, 14. Con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones y millones de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra, se llena de alabanza, también su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espina hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por la gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbrante del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Qué tremendo, ¿verdad? Y sigue narrando la página 702. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, la resurrección. Dirige una mirada a los tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esta voz, y los que oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. De la prisión de la muerte será revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre exclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y forma majestuosa, de porte poco inferior al Hijo de Dios. Dice la página 703. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, página 703, conflicto de los siglos. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo. Se reunirán para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellos ruedas vivientes, y mientras el carro asciende, las ruedas giran, gritan: santo, y las alas al moverse gritan: santo, y el cortejo de los ángeles clama: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman: aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de la dignidad real. Tremendo, hermano mío. Página 704. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ella las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el cielo, el oído de los hombres, y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso terminamos la lección con razón esta palabra que dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Dios le bendiga, Dios le guarde.